Buenas tardes. Hoy estamos a junio 3 del 2023. Y aquí estamos otra vez con mucho gusto. Vamos a cerrar los micrófonos y las cámaras, por favor. ¿Ok? Estamos aquí con mucho gusto, con mucho agrado, porque vamos a estudiar lo que continuamos ahora en el libro de Job. Ya solamente nos faltan para terminar del libro de Job esta clase y la siguiente y terminamos. Y estamos celebrando el Shabbat Shalom con todo el amor a nuestro Padre Todopoderoso, dándole toda la honra y el honor, aquí dedicándonos en este día a aprender de su palabra, escarbarla o investigarla a fondo para poder nosotros tener la oportunidad de poner en práctica los preceptos que Él quiere que pongamos. Vamos a orar para poner este estudio en sus manos. Gracias te damos, Señor, Padre, por cada una de las personas que están aquí presentes, porque tú eres su Dios, tú eres su jefe, tú eres su redentor, tú eres el que estás ahí al mando de sus vidas. Y podemos ver a través de cada una de ellas, Señor, cómo tú te has estado eh, presentando y cómo has permitido que sus vidas estén llenas de frutos de amor. Te pedimos, Padre, que esta clase resulte bien grabada y que no nos equivoquemos en nada, que no vayamos a decir cosas en contra de tu voluntad, que todo sea de acuerdo a tu perfecta voluntad. Danos tu espíritu, envíanos tu espíritu, porque sin él nosotros nada podemos hacer. Acuérdate que somos polvito, Señor, y la única forma de que sea este estudio revitalizado es por tu espíritu. Te los damos gracias y te pedimos por las intercesiones de cada una de las personas que están aquí. Muy bien. Ok, vamos a empezar. La clase pasada vimos hasta todavía cuando los últimos tres amigos de Job todavía están, insiste, que Job está en esa condición tan paupérrima porque él está en pecado. Lo cual nosotros, porque nosotros sabemos lo que sucedió en el capítulo 1 y 2 y cómo Satanás le pidió permiso a Dios para poder poner a prueba a no, perdón, se llama, ay, ¿cómo se llama el personaje Job? Ay, bueno, entonces, ahora, este Job se va a topar con un nuevo amigo que no sabemos de dónde salió, no sabemos si estaba reunido con los otros tres por todo este tiempo, si llegó, no dice nada, pero apenas abre su boca en este capítulo y le da una zarandeada a Job, enseñándole varias cosas. En primer lugar, le enseña, Job, tú te crees tú te crees un santito, tú te crees el que todo lo puede, tú crees el que todo lo ha hecho bien. No, Job, esas no son las formas de presentarnos ante el Padre. Es con humildad, con mansedumbre, porque nosotros ¿qué somos? Y todos los pecados que están ocultos a nosotros, ¿qué? Bueno, esa es una de las cosas por las cuales Eliud le va a regañar a Job. ¿Ok? Vamos entonces a compartir la pantalla para empezar. Acuérdense que cuando lleguemos más o menos a la hora me avisan para no pasarnos mucho. Ok. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, a partir de hoy vamos a ver los capítulos 32 a 37. Muy bien. Y para hacer un resumen, hemos estado nosotros preguntándonos y cómo también las otras personas se preguntan, ¿por qué a mí? Cuando nos está pasando algo que es tan doloroso, que a veces decimos, es que es más de lo que yo puedo soportar, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si he cumplido, si te he obedecido. Muchas personas
se hacen esta pregunta cuando hay un gran sufrimiento, enfermedad, falta de comida o falta de trabajo o etcétera. Pero, ¿por qué, si Dios es amor, permite que estas cosas sucedan a su remanente? A su remanente que somos nosotros. Acuérdense que es un pequeño remanente el que Él tiene escogido y es el que se va a llevar a vivir con Él a la nueva Jerusalén, a sus escogidos, a sus hijos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Siempre nos preguntamos. Ok, la respuesta está en Santiago 1, del 1 al 12. Así es que vamos a buscar Santiago. Está casi al final del Nuevo Testamento. Santiago. Santiago 1, del 1 al 12. Estos versículos son indispensables que los tengamos aquí en la mente, que no se nos olvide cuál es la palabra clave. Hay una palabra clave por la cual nosotros tenemos que estar orando, pidiéndola con todo nuestro corazón, porque sin esa palabra clave, no vamos a poder resolver los problemas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus procedimientos. Ok, vamos a ver cuál es la palabra. Dice, la sabiduría que viene de Dios, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? Ustedes pueden decir, en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Está muy difícil, como que no checa. Estamos en las pruebas y estamos preocupados, mortificados, agobiados, no sabemos qué hacer. Pero aquí dice que lo tomemos por gozo. Vamos a ver cómo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Continuar en fe. Ok, hemos visto a Job en los capítulos anteriores, pues que ha tenido ciertos, ha sido quejumbroso, ha sido insistente en que él quiere ver a Dios frente a frente y que le diga por qué permitió que él tenga estas barbaridades de pruebas hasta ahorita que está todo lleno de sarna allá en las afueras de la ciudad porque nadie lo quiere adentro. Bueno, estas pruebas son necesarias porque dice que estas pruebas producen paciencia y es lo que necesitamos nosotros cuando estamos por un momento difícil, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Ok, la paciencia no va a tener su obra completa. La paciencia no es el elemento único para que pueda resultar una no es el elemento, la paciencia no es el elemento único para que pueda resultar una prueba bien pasada. No, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Acuérdense, no está completa. Estamos en Santiago 1, versículo 4. Santiago queda al final del Nuevo Testamento, cerca del Apocalipsis. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ok. Nosotros queremos pasar esta prueba con perfección, con cabalidad, con sabiduría. Necesitamos la palabra perfecto, pero necesitamos otra que no viene de nosotros. Esa otra viene de arriba. Muy bien. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahí está la palabra clave, de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si ustedes han estado diciéndose a sí mismos, pero es que yo no tengo sabiduría, no sé cómo actuar, pídala, y Él la dará sin reproche. Es una promesa. La que está aquí es una promesa que si nosotros le pedimos sabiduría, ¿qué es sabiduría? Actuar, resolver los problemas, pasar las pruebas de acuerdo a sus procedimientos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una verdadera promesa, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte de una parte a otra, ¿no? Una onda. El que duda. 7. No piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que tiene doble ánimo, el que a veces se comporta de una manera y a veces de otra, ese es una persona de doble ánimo. Oh, no, esas no son personas que siguen a Cristo, no son personas que siguen a Yeshua porque son de doble ánimo. A veces están de un humor, a veces de otro. A veces te contestan muy espiritualmente y a veces muy humanamente. No, hay que eliminarlos de nuestro camino. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Es pecado ser rico? ¿Es pecado tener riquezas? No, el pecado está estar aferrados a ellas y estar sin compasión para los que tienen necesidad. Y yo tengo con qué ayudarlos y no los ayudo. Eso sí es pecado. Último versículo que vamos a leer de aquí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tribulación, la angustia. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido esta tribulación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Imagínense, una corona de vida. No sabemos cómo van a ser las coronas que Él va a dar a los que tengan todas las características que implica este pasar las pruebas. Ok, vamos a continuar. Ahora, fíjense bien, todavía no le cambien el versículo ahí porque vamos a ver una cosa. Dice, en Santiago 1, del 1 al 12, dice que sí, hay sufrimiento y lo lógico es, hay llanto, hay injusticia y lo más lógico, hay desesperación porque hay injusticia. Hay pérdida, sí, lo más lógico, como reaccionemos es con angustia y con dolor. Pero aquí, pero aquí, Pablo nos está diciendo, perdón, Santiago nos está diciendo, cuando estén en una prueba, en una aflicción, en una tribulación, en una angustia, dice que nosotros debemos de comportarnos con gozo. Ah, caray, ¿cómo que con gozo? Está medio difícil, ¿sí? Porque nosotros sabemos que todo lo que el Padre manda y todo lo que Él permite es para nuestro bien. Y en el siguiente capítulo, en la siguiente clase, vamos a ver a un Job totalmente transformado, a un Job que va a comprender que tiene un motivo de ser todo su sufrimiento. Entonces, ¿qué actitud debo de tomar? Gozo. ¿Qué actitud debo de tomar en una enfermedad? Gozo. ¿Qué actitud debo de tomar me faltó el trabajo? Gozo. Más bien, que Él nos encuentre dándole la honra, la gloria y la alabanza, como dice Pedro. Muy bien, ahora dice el versículo, el pasaje en Santiago, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿sí? La prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero la paciencia no es todo lo que necesitamos durante una tribulación, durante una prueba. No,
La paciencia es una obra incompleta, necesitamos otra cosa. La paciencia es incompleta, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tener la obra completa? Aquí le vamos a agregar a este más la sabiduría. Y entonces eso nos va a llevar a ser perfectos y cabales, habiendo pasado las tribulaciones, las penas, el dolor con perfección y dándole a Él toda la honra, la gloria y la alabanza. Muy bien, todavía estamos aquí en este mismo. Dice, paciencia es la obra completa más la sabiduría. Entonces, esto produce un hombre perfecto, cabal, bendecido y no destruido. Bendecido y no destruido, como es el que vamos a ver en Job en la última clase. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice aquí Santiago, memorícenselo, no se les olvide. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué les parece? También hay otro versículo donde dice que pidan la fe. Si no tienes fe, pídela, pídela y te será dada. ¿Por qué? Porque es algo que estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quiere que tengamos fe, Él quiere que tengamos sabiduría. La sabiduría es la que nos ayuda a enfrentarnos a las pruebas con la confianza en Dios. Eso es la sabiduría. Enfrentarnos a las pruebas con la confianza en Dios. Sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y poner y responder a las pruebas o sufrimientos con sus principios. No sé si ustedes se acuerdan del ejemplo que vimos en Esdras. Esdras en el capítulo 9. Se los voy a platicar conciso para que vean cómo él, la sabiduría que obtuvo fue tomándola desde la perspectiva de Dios. ¿Qué quería Dios con ese templo que ellos estaban construyendo? ¿Con qué fin lo estaban construyendo? ¿Y por qué Esdras actuó de esta manera? De tal manera que puso los principios de Dios en práctica. ¿Se acuerdan que dice que Esdras llega a Jerusalén después de haber caminado bastante desde Babilonia hasta Jerusalén y empiezan la obra, claro que con muchos enemigos queriendo destruirlos y no permitiéndoles continuar? Bueno, pero ellos no ponían atención y seguían su obra. Bueno, llegó un momento en que Esdras se tuvo que ir otra vez allá a Babilonia. No sé si lo mandaron llamar, no se dice, pero luego regresó. Y cuando regresó, Dios mío, lo que se encontró Esdras. Se encontró que los israelitas que habían venido con él en ese grupo desde Babilonia a Jerusalén a reconstruir el templo, ellos se habían casado con mujeres cananeas, lo cual estaba prohibido, lo cual era un principio totalmente en contra de Dios. Se dieron cuenta que ellos hasta ya habían tenido hijos con él. Bueno, ¿qué hizo Esdras en el capítulo 9? ¿De qué manera Esdras utilizó la sabiduría? ¿De qué manera Esdras vio las cosas desde la perspectiva de Dios? Desde la perspectiva de Dios, para poder pasar esa prueba y continuar con esa labor que Dios le había encomendado. ¿Ok? Esdras oró. Acuérdense que se rasgó sus vestidos en señal de que estaba en contra de enseñar de desesperación. Se arrancó los cabellos de su cabeza, se arrancó las barbas, se postró y empezó a pedirle a Dios, dame sabiduría, ¿qué hago? ¿Qué hago con estas gentes? Bueno, él recibió la sabiduría. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar visto desde la perspectiva de Dios. Si esas gentes ahí que eran cananeas se quedaban viviendo
en Jerusalén, ¿qué iba a pasar? Acuérdense, si Dios les dijo, no, no se unan en yugo desigual, porque entonces ellas los van a hacer cambiar a sus dioses. No, 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 por favor, no lo permitan. Y esa perspectiva de Dios también estaba tomando en consideración que ese templo y esa reconstrucción de Jerusalén era porque de ahí iban a ser el Mesías. De ahí iban a ser el Mesías. Entonces la perspectiva de Dios era santa. La perspectiva era que no podían salirse de sus principios. Y entonces, ¿qué hizo Esdras en este capítulo 9? Bueno, les dijo, varones, ustedes que se han juntado con cananeas, con mujeres que son gentiles, las van a tener que dejar ir allá a sus pueblos junto con sus hijos y ustedes se quedan aquí. Imagínense, qué doloroso ha de haber sido separar esas familias. Qué doloroso para los niños, qué doloroso para los hombres. Pero los hombres que estuvieron de acuerdo, se quedaron ahí y dejaron ir a las mujeres. Bueno, es Esdras el que utilizó la sabiduría porque vio la perspectiva de Dios. Y entonces, entonces, otra vez está el eco, Daisy. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo en Hechos 5. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que dijeron, vamos a vender un terreno viejo. Sí, está bien. Lo vendieron por cierta cantidad de dinero. Ok, vamos a darles a los apóstoles esta parte que es la mayor parte y nosotros nos quedamos con un poquito. Ok, muy bien, los dos estuvieron de acuerdo. Y cuando fueron y se presentaron ante Pedro, Pedro inmediatamente, él vio todo, porque él tenía sabiduría y podía ver las cosas desde la perspectiva de Dios y les dijo, ¿por qué han tentado al Espíritu Santo? Ustedes no vendieron ese terreno por esta cantidad. ¿Por qué han mentido? Primero vino el hombre y quedó ahí fulminado. Después al ratito vino la mujer y Pedro le preguntó, ¿es cierto? ¿Es cierto que ustedes vendieron el terreno en tanto? Sí. Pues tú también vas a ser fulminada así como tu esposo y ahí cayó. ¿Qué hizo Pedro? Utilizó su sabiduría. Las cosas tenían que ir de acuerdo a la perspectiva de Dios. ¿Para qué? Para que sus principios fueran puestos en práctica. Entonces, lo que hemos estado viendo aquí es que dice Santiago, no hay sabiduría, perdón, no hay pasada de la prueba con perfección si no hay sabiduría y paciencia. La paciencia también es importante, pero tiene que ir junto con la sabiduría. Muy bien, vamos a ver. Es muy importante ver lo que Dios ha hecho conmigo en pruebas o sufrimientos pasados, cómo se comportó, cómo me ayudó a pasar estas pruebas. También tenemos que ver las pruebas actuales en las que estoy ahorita, cuál es mi circunstancia, cómo Dios me va a conceder la sabiduría y la paciencia para poder pasar esta prueba. ¿Y cómo quiero verme después de esta prueba? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero verme? Seguramente todos ustedes van a decir, yo quiero verme como si yo estuviera dando frutos de, de prueba de que Jesucristo es mi Señor. ¿Sí? Yo estoy segura de que esos son algunas de las cosas que ustedes van a pedir. Muy bien. Ahora sí ya nos vamos a ir rumbo al libro de Job. Ya podemos dejar Santiago y vámonos otra vez a Job. Ajá. Dice, ¿todos vamos bien? Ok, veamos algunas perspectivas. En el libro de Job, el sufrimiento
es ocasionado por Satanás. Si se acuerdan ustedes, en el capítulo 1 y 2. Dios permitió el sufrimiento, pero Él no lo ocasionó. El enemigo no puede traer nuestra destrucción financiera y física, a menos que sea bajo el permiso de Dios. Dios tiene el poder sobre lo que el adversario puede o no puede hacer. No puede hacer nada más. En el Antiguo Testamento incluye algunos ejemplos de personas que sufrieron sin tener culpa propia. Tenemos el ejemplo de Abel, aquí está, y este Abel, acuérdense que le ofreció a Dios un corderito, mientras que Caín le ofreció sus mejores frutos. Y Dios muy marcadamente indicó que lo que él había aceptado era el sacrificio de Abel, porque él así se lo había marcado. ¿Y de dónde aprendió Abel? Bueno, muy probablemente Dios ya le había dicho a Adán, desde Adán, y después Abraham también lo vemos haciendo sacrificios. Ujú. Y también ahora aquí en Noé lo vemos haciendo sacrificios. Pero Abel no hizo nada, nada más que obedecer a Dios en todo. Y él tuvo que pasar por, por dolor, por sufrimiento. Otro que tenemos fue Urías en Segunda de Samuel 11, ¿se acuerdan? Urías en Segunda de Samuel 11, este señor que es el rey David, que acaba de cometer adulterio con la esposa de él que se llamaba Betsabé. Entonces, como quedó embarazada, David lo manda a traer a él del frente de la guerra para decirle que vaya a su casa, que se tome unas vacacioncitas. Y él dice, ¿cómo? Yo no me puedo ir a mi casa, dice Urias, estando todo allá, todos los soldados en la batalla, y yo aquí irme a disfrutar con mi esposa, no, no puedo. Y no fue, y David no lo hizo. Y bueno, lo siguiente que se le ocurrió fue escribirle una carta al general del ejército diciendo que pusiera a Urias en la primera fila para que fuera muerto. Y así él, según David, iba a poder tapar su pecado. Este es otro hombre que sufrió la muerte sin haber hecho nada mal. ¿Ok? Bueno, también tenemos otro ejemplo. Dice que Yeshua negó que el sufrimiento implica pecado. Y lo vemos en Juan 9:5. Vamos a Juan 9:5. Acuérdense que Juan está en el Nuevo Testamento. Juan 9:5 y es el ejemplo del que nació ciego. 9:5 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, David, David, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Ok? No significa que porque una persona está ciega es porque el padre o la madre o los abuelos cometieron pecado. Aquí dice Jesucristo que era para que sus obras fueran manifestadas. Así es que el motivo del pecado realmente, perdón, el motivo del sufrimiento realmente nadie sabe, solamente Dios. Dios no condena las dudas. ¿Quién tenía dudas? Job. Y no condena la desesperación. ¿Quién tenía desesperación? Job, como lo hizo Job. El problema que Job no aceptó mansamente su dolor. Ese fue un gran problema. No lo aceptó mansamente, humildemente, ¿no? Como nosotros tenemos que hacerlo después de haber visto todas los ejemplos bíblicos de los que han sufrido y que han aceptado su dolor. Lo irónico
¿Qué es lo irónico? Que a pesar de sus quejas amargas, al final Job fue alabado por Dios. Él fue alabado por Dios. En cambio, sus amigos piadosos fueron reprobados duramente. ¿Se acuerdan los tres amigos que siempre lo estaban eh, metiendo la daga? Tú eres culpable, tú eres pecador y por eso estás sufriendo. Ellos fueron reprobados. Dios les dijo, fuera de aquí tus amigos. Ellos no hicieron bien. Ellos no respondieron bien. El libro de Job. En el libro de Job, al principio todo estaba enfocado en la causa de su sufrimiento, de acuerdo a la opinión de sus tres amigos. ¿Cuál era la causa de su sufrimiento? ¿Cuál era? Que estaba en pecado y no quería eh, echarlo fuera, de, no quería decirlo y no quería arrepentirse. Pero cuando llega este Eliú, después hubo un cambio de foco cuando entró en acción el cuarto amigo Eliú, y él le dice que Dios quería ver cómo reaccionaba Job, si tenía fe, aun cuando todo salía mal. Ese es lo que le dice Eliú. Es que el sufrimiento, Job, no es nomás por pecado, es porque Él nos quiere probar, Él nos quiere este, purificar, y ese es otro de los motivos. Dios nunca permanece totalmente en silencio. En el capítulo 34, 33, 14, 18, Eliú le recuerda a Dios que los sueños, las visiones, las bendiciones pasadas e incluso las obras de la naturaleza, eso es una comunicación con Dios. Vamos a buscar en Job 33. Ahora sí, vámonos al libro de Job, en el capítulo 33, en el versículo 14, del 14 al 18. Vamos a ver cómo le dice Job, ¿por qué le está diciendo esto Eliú? Digo, sí, ¿por qué le está respondiendo? Porque Job dice, es que ya le dije a Dios que yo quiero que se me aparezca y que me explique por qué me está pasando todo esto. ¿Y por qué tanto silencio? ¿Y por qué no me habla? Pues ¿quién se cree que es él? Que yo no puedo tener un tú a tú para decirle y preguntarle cosas. ¿Mm? Entonces, Eliú le contesta. Fíjense bien lo que le contesta. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjense bien, Dios nos habla, pero a veces no entendemos. ¿Cómo? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin están pasando pruebas estas personas de aquí? Que ya han tenido sueños, visiones, que han escuchado al oído, con el fin de apartar al varón de la soberbia, con el fin de quitar al hombre de su mala obra. Esa es la respuesta que le está dando Eliú. Cuando estemos pasando por pruebas, debemos recordar las bendiciones que tuvimos anteriormente. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y lo mejor, para mí, no ha habido ninguna otra cosa mejor que tener un diario, un cuaderno, donde yo voy anotando estos problemas estoy pasando ahorita, esto y el otro, con los detalles que quiero, poner la fecha. Y después de que Dios me ha concedido salir de la prueba, de la tempestad, yo le pongo ahí una marquita por la izquierda y digo, oración respondida, prueba pasada, con la marca perfecta. Porque si lo dejamos a ver si nos acordamos qué fue lo que pasó, se pierden muchos detalles. Así es que yo les recomiendo mucho ese cuadernito.
Yo tengo muchos cuadernitos con mis oraciones, mis peticiones y cómo he visto la mano de Dios a través de todos estos años. Gracias, Padre, por tu buena voluntad para conmigo. El sufrimiento puede ser utilizado para una victoria mayor de carácter cósmico. ¿Cómo? ¿Cómo que cósmico? Este problema de Job, cósmico sobre Satanás, sí, fue un problema cósmico, mirando hacia el pasado, porque podemos ver la ventaja que obtuvo Job al no dejar de confiar en el Padre Todopoderoso. Eso sí, él nunca dejó de confiar. Sí se quejó, sí preguntó, pero nunca dejó de confiar en él. Su terrible realidad fue transformada en una gran victoria. ¿Ustedes recuerdan a alguna otra persona donde su terrible realidad fue transformada en una gran victoria? Un personaje rápido de la Biblia. Salomón. ¿Quién? ¿Quién dijo? Repite la pregunta, Almita, por favor. Y repito la pregunta. Que si ustedes recuerdan de algún personaje de la Biblia donde su terrible realidad, su terrible dolor, su terrible tribulación, su terrible prueba fue transformada en una gran victoria. José. José, perfecto. Muy buen ejemplo, Trudy. ¿Alguien más? Les voy a poner un ejemplo. A ver, Almita, Sí, ¿puede ser Jonás? ¿Puede ser Jonás? también puede ser Jonás. Tuvo una terrible realidad y fue una gran victoria. Muy bien. ¿Alguien más? Les voy a poner el ejemplo de Jesucristo, de Yeshua. Es su dolor, su angustia en la muerte fue terrible, fue transformada en una gran victoria y la victoria fue de carácter cósmico, carácter cósmico. Sí, venció la muerte. Venció la muerte y gracias a él nosotros podemos tener la resurrección. Gracias, Ana María. Sí, amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, el padre salió vencedor, porque acuérdense que aquí en Job 1 y 2, Satanás le decía, a ver, quítale todo y vas a ver que ya no te va a seguir adorando. A ver, quítale la salud y verás que ya no va a ser partidario tuyo. Entonces, dijo el padre, te aseguro que sí va a salir bien. Y Job salió vencedor gracias al Padre y le comprobó el Padre al adversario que sí, hay seres humanos que aman a Dios por sobre todas las cosas y aunque lo pierdan todo. Claro que sí lo hay y lo hemos visto en uno y en otro ejemplo. Son personas dispuestas a entregar todo. Ahí tenemos al Daniel, ahí tenemos a los tres amigos en medio del horno. Bueno, tenemos a muchísimos ejemplos como Job, José que dijo, está Trudy, Daniel, Isaías, Jeremías, Pablo, los 12 apóstoles y muchos más. No porque no están aquí, es que no estén. No me cabían en el renglón. Ok, al final Dios no le contestó todas las preguntas a Job. No, Job, ¿pero por qué esto? ¿Y pero por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, Dios no le contestó todas las preguntas, pero él, o sea, Job, aprendió que el Padre se preocupa por él. ¿Quién es él? Por Job. Se preocupa por él y que Dios gobierna el mundo. Se quedó Job súper convencido a través de todo este libro que lleva su nombre, que él gobierna al mundo.
Para Job eso fue suficiente y así se desvanecieron todas sus preguntas. No volvió a preguntar más. Él se quedó convencido de que el Padre se preocupa por él y que Dios gobierna el mundo y eso para él es suficiente. Eliú, el cuarto amigo de Job, estaba criticando a Job por considerarse tan justo ante sus propios ojos y le choca, pero le choca la defensa insistente de su conducta perfecta. Esto Job lo dice una y otra vez, pero si yo no me he portado mal, yo he hecho todo bien. Yo he ayudado a las viudas, he ayudado a los huérfanos, yo he hecho todo bien. Bueno, vamos a ver qué le contesta aquí Eliú en el capítulo 33, versículo 8. 33, 8 al 10. Dice, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. ¿Qué era lo que decían? Le está diciendo Eliud. Yo escuché tus palabras, Job, que decían, yo soy limpio y sin defecto. Yo soy inocente y no hay maldad en mí. Hasta el 10. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene de por su enemigo. O sea, Eliud le está diciendo, ¿qué te pasa, Job? ¿Qué te pasa? Nadie somos perfectos. Nadie. La palabra dice que somos como trapos de inmundicia, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, imagínense. Y Job se sentía, decía, soy inocente, no hay maldad en mí, pero él buscó reproches contra mí. No, dice Eliú, estás muy equivocado, Job. No te eches flores. Espérate a que Dios te las eche a ti cuando sea tu oportunidad. Vamos a ver qué más dice este Eliú acerca de esto en el capítulo 37. Capítulo 37. En el 37, 24 dice, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno, dice Eliú, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Qué les parece? Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. No. ¿Cómo tenemos que sentirnos nosotros siempre? Siempre. Decirle, Señor, ayúdame. Yo no sé si estoy correcto o no, pero tú háblame, muéstrame en tu palabra cuál es el consejo correcto que debo de dar, la forma correcta como me debo de comportar. Tú eres el único, Señor, que lo sabe. Pero nosotros tenemos que actuar siempre con mansedumbre, con humildad, poniéndole a Él, dándole rango para que Él nos hable, nos ilumine. Muy bien. Dice, Eliú le recomienda a Job someterse al sufrimiento, aún sin aprender, sin entender el por qué. Sugiere no culpar a Dios, sino arrepentirse de pecados ocultos, le dice Eliú. Fíjense qué diferente Eliú a los otros tres amigos. Eliú le dice, Eliú, tenemos pecados ocultos que nosotros no nos damos cuenta que los hemos hecho, pero él sí. Entonces, vamos a buscar 34, 31. ¿Qué le dice Eliú a Job acerca de sus pecados ocultos? 34, 31 al 32. Dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé, ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame, Padre, te lo ruego, enséñame lo que yo no veo. Porque a veces yo me estoy considerando muy buena muchachita, obediente, haciendo tu voluntad, pero y todo lo que yo no veo, y todo lo que yo no veo y que le hago daño a otras personas,
Enséñame, Señor, enséñame, muéstramelo. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Ok, eso es todo lo que dice ahí. Y en el, ¿en dónde estuvimos? 38, 37, 24. Ah, pero eso ya lo habíamos leído, 37, 24. Ok. Dice, Eliú le recomienda a Job someterse al sufrimiento, aún sin entender el porqué. Aún sin entender el porqué. Sugiere no culpar a Dios, sino arrepentirse de pecados ocultos. Y esto está en el 34, 31. 34, 31. Eso ya lo vimos también. 34, 31. Ok, ahora vamos a ver el Salmo 19, 2. Y esto lo dice David. Salmo está un poquito adelante. Es más, es el siguiente libro. Es el Salmo 19. Salmo 19, 12. Esto es lo que escribe David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice David. Líbrame de mis errores ocultos, de los que no me doy cuenta, porque soy humana, porque estoy dentro de este pellejo, porque soy polvo, Señor. Ayúdame a ver los pecados, los errores ocultos, que tú sí puedes ver y yo no. Eliú propone una nueva idea acerca del sufrimiento. Le dice, el sufrimiento es un vehículo purificador, es un vehículo que nos conviene porque nos purifica. ¿Quién no quiere estar purificado? ¿Quién no? ¿Quién no quiere estar puro, pulido como el oro? El sufrimiento es un vehículo purificador. El Padre puede usar el sufrimiento para pulir a una persona, si esa persona la recibe con actitud correcta, con mansedumbre, con humildad. Vamos a buscar en el 36 para ver qué le dice Eliú a Job. Vámonos otra vez a Job. Job, capítulo 36. 36, 7 al 12 dice, no apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos de grillos, o sea, como amarrados y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de su iniquidad. Despierta el oído cuando está cerrado. ¿Cuántas veces nosotros no estuvimos en situaciones anteriores antes de conocer la palabra, de que los papás nos decían esto y no vayas a hacer esto y no vayas a hacer lo otro? Nosotros teníamos bien cerrados los ojos, bien cerrados y no podíamos entender por qué nos decían esas cosas. Pero fíjense bien, aquí dice que mm, acabarán, no, como, ¿dónde lo leí? Aquí, despierta además el oído de ellos para la corrección. Ay, esto necesitamos pedirlo mucho para los jóvenes. Y no nomás para los jóvenes, también para los mayores que están, con los ojos cerrados y no quieren abrir sus oídos a la corrección.
el Evangelio nos enseña que hay otros motivos que nos llevan a las pruebas o el sufrimiento. Uno de ellos es para probar nuestra fe. Ujú. En Primera de Pedro 1, del 6 al 7, porque una fe que no ha sido probada no es confiable. No es confiable. Un químico que dicen que es bueno para y no ha sido probado, no es confiable. Un aparato electrodoméstico que no ha sido probado, no es confiable. Tenemos que pasar por las pruebas para ser confiables. ¿Confiables de qué? Confiables de que seremos portadores de la palabra de Dios, como si Él hablara. Otro motivo para los sufrimientos, para probar nuestra devoción al Padre. Y esto está en Mateo 26, desde el 69 al 75. Ujú. Y esto no lo vamos a leer porque está muy largo y se nos acaba el tiempo, pero es acerca del ejemplo de María y Marta, las hermanas de Lázaro, el que se murió, y con tiempo le mandan decir a Yeshua, Yeshua, nuestro hermano Lázaro está enfermo, por favor, ven a verlo. Pero con toda la intención que viene de la sabiduría del Padre, Yeshua no va inmediatamente y pasan unos días y hasta después él se presenta. Y se quedaron vivas dos hermanas, Marta y María. Bueno, Marta, cuando escucha que ya está Yeshua en la puerta de la ciudad, va corriendo, 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 corriendo y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después de que pasó un ratito, le dicen a María que está tirada ahí, llore, llore, llore por su hermano. María, levántate, ya viene el Mesías. Y María se va corriendo, 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 hasta que lo alcanza, se postra a sus pies y le dice las mismas palabras que Estoy en la clase, ahí está su carta afuera. Marta, las mismas palabras que dice Marta. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y aquí podemos probar nuestra devoción al Padre con la manera como nosotros, con qué actitud decimos las palabras, con qué actitud. Debemos siempre buscar ser como la actitud de María, aunque después en otro pasaje vemos a Marta ya muy, muy corregida. Para demostrar el amor de Dios, su poder y su cuidado. Y si ustedes lo pueden leer después, está en Hechos 27, es un ejemplo de cuando Pablo, pues ya lo están llevando desde Jerusalén hasta Roma, porque tiene que comparecer ante el César. Y pasan muchas dificultades. Y este Pablo les dice, no zarpemos, no es conveniente porque viene una tempestad muy mala. Pero el jefe del barco dijo, no, sí vamos a zarpar. Y se fueron. Y claro que el barco casi todo destrozado. Y unos llegaron a la orilla nadando y otros agarrados de una tablita. Pero el padre ya le había dicho a Pablo que nadie iba a morir. Y dijo, yo les digo que nadie va a morir porque el Padre ya me lo dijo. Y yo tengo que llegar a Roma a hablar con el César. Entonces, Una hora, Anita. es una hora, ok, ya vamos a acabar. Aquí vemos el poder y el cuidado del Padre. Eliú no está a favor de Job como si no tuviera culpa. No, sí lo culpa. Sus aseveraciones se transforman de la opinión de los otros tres amigos que opinaban que su sufrimiento era un castigo por el pecado. ¿A cuál es la transformación? Fíjese bien, a partir de que entra este cuarto amigo, Eliú. En cambio, Eliú da un giro total
que se asemeja a lo que dicen los evangelios. ¿Qué dicen los Dura 6 minutos, Alma. Sí, ahí voy ya. El sufrimiento es como amonestación. El sufrimiento es como la enseñanza. El sufrimiento es como la fortificación del alma. El sufrimiento es como la purificación para apartar su alma de la muerte eterna. Y esto lo encontramos en el 33:27. Todo esto lo dice Eliú a Job, que no ha entendido muy bien el motivo de su sufrimiento. Primeramente, Eliú defiende las acciones de Dios. En el 34:12 y 13, Dios no hará injusticia y el omnipotente no desviará sus bendiciones. Es lo que dice ese versículo. ¿Por qué? Porque este Job se atrevió a decirle a Dios que era injusto lo que le estaba pasando a él. Y él dice, no, Eliú dice, Dios no es injusto. Y el omnipotente, el todopoderoso, no desviará sus bendiciones de quienes Él las tiene preparadas, para quienes las tiene preparadas. Ok, ¿qué aprendemos el día de hoy? ¿Qué aprendemos al día de hoy a través de todas estas cosas? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Que debemos de pedir sabiduría, empezando por ahí, que no es malo pedirla, que es una promesa del Padre, que la vamos a tener cuando la pidamos. Y en medio de los sufrimientos, pues bueno, soportar y claro, como somos humanos, podremos sentir el dolor, pero a través de a través de esa angustia, dolor, podemos estar purificándonos también. Exactamente. Amén. Ajá. Yo no me canso de repetir el examen de mi tía, la gemelita, que estaba en un gran sufrimiento y decía, su mayor problema era quién se va a hacer cargo de Maguita. Pero conmigo, que sea la voluntad de Dios. Lo que Él quiera, así está bien conmigo. Qué belleza. Qué belleza, qué legado, qué ejemplo, qué forma de responder. Sí, Sí. eso me llama mucho la atención, mucho la atención. Ok, bueno, entonces vamos a orar para despedirnos y ponerle en pausa. Gracias, Padre Todopoderoso, por tus enseñanzas a través de tu palabra, porque cada día nos vamos fortalecidos con cada uno de los ejemplos que tú nos das. Gracias porque tú eres el que nos abres el entendimiento para poder poner en práctica estas cosas y enseñarles a las gentes que están alrededor nuestro. Padre Santo, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones donde no hemos visto el error que hemos hecho? Y donde te pedimos, Padre, que nos abras nuestro entendimiento para no seguir haciendo eso. Gracias te damos. Y te pedimos que nos lleves con bien esta semana, que nos protejas de todo mal, que no permitas que nos apartemos de tu camino ni a derecha ni a izquierda, que no nos dejes de tu mano. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Ok. Amén, Almita. Amén.